Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro tras salida que tenemos en nuestro programa. Hoy teníamos muchas ganas de dialogar con Ruth Zurbriggen, más que nada también teniendo en cuenta todas estas charlas que hemos tenido y que a mí me llama mucho la atención. De hecho lo voy a usar como disparador ahora en la charla con Ruth. Estamos recorriendo muchas organizaciones populares, muchos comedores, muchos merenderos. Acompañamos incluso a conocer en distintos barrios de Neuquén lo que ha sido la cuestión de los camiones garraferos, cómo las familias esperan casi 4 o 5 horas por una garrafa de 10 kilos que dura 3 días solamente, justo en la zona de Vaca Muerta, donde le damos gas a todo el país. El 60% del gas del país se produce en Vaca Muerta, y teníamos esa tremenda anomalía planificada de que hay casi 45% de la población que no tiene acceso a gas natural en la provincia. Y a mí me llamaba mucho la atención y quería reflexionar, escucharla reflexionar a Ruth, que es lo correcto, sobre el tema que eran todas mujeres. En las 8, 9, 10 notas que hemos realizado en estos días, el único varón soy yo, digamos, ¿no? Acompañamos a las mamás, vamos a los merenderos, vamos todas, y tenía esa reflexión que yo no la quiero llevar a un término claro, pero tengo esa sensación de que la pobreza es una mujer, tiene cara de mujer. O sea, el castigo de vivir en un barrio humilde, está el castigo también de la mamá sola, de aguantando, mamás muy jovencitas. O sea, hay una imagen de una mamá, o sea, lleno de mamás con los carritos de bebé, pero con la garrafa. Sí, vi los programas. La verdad que en realidad con esta introducción que estás haciendo me hace sentido pensar como la sostenibilidad de la vida, ¿no? A cargo de quién está la sostenibilidad de la vida en tiempos de pandemia, pero aún en tiempos de no pandemia. Y creo que claro, lo que viene a hacer este tiempo es poner mucho más en evidencia eso. Por un lado, las desigualdades, ¿no? Yo a veces escucho a algunos y algunas comentaristas que dicen la pandemia nos iguala, y qué cosa tan obscena decir eso, ¿no? Porque en realidad la pandemia lo que hace también es mostrar las desigualdades estructurales que nos afectan de distinta manera. Incluso a mí, en relación a esos ejemplos que estás poniendo de las notas que hiciste con las mujeres de estos barrios, ¿no? Porque uno dice, bueno, va a haber un referente, o por ahí te juntás en el comedor, se juntan, mira, te vamos a mostrar cómo cocinamos con leña, qué sé yo, ¿no? Acá en Cipolletti, en un montón de comedores que hemos ido, todas mamás, todas chicas, todas claro, mujeres, la que estaba cocinando, la que estaba higienizando, la referente que nos hablaba. En un momento, ayer estábamos grabando en Cipolletti y me dio una cosa, y digo, che, no hay ni siquiera acompañando en la caminata, nada, eso digo porque el disparador también es la violencia, ¿no? Bueno, pero también me parece a mí que lo que pone en evidencia este tiempo dado por la pandemia del COVID es la crisis enorme de los cuidados, ¿no? De cómo los cuidados fundamentalmente están a cargo de las mujeres, de las mujeres, y los cuidados más generales también, porque si vos pensás en este tiempo, ¿quién se está haciendo cargo de seguir el acompañamiento pedagógico para que las niñas tengan acceso de alguna manera a la vinculación con la educación? Bueno, mayoritariamente maestras mujeres. Todo lo que tiene que ver con el sistema de salud también es un sistema atravesado por una fuerte presencia de las mujeres. Todo lo que vos decís de los comedores barriales, de los sectores populares que han organizado este tiempo y cómo acompañar ese tiempo, mayoritariamente organizado eso por las mujeres. Creo que hay allí
algo que es del orden de lo doméstico, ¿no? Del hacernos cargo de lo doméstico, pero eso colectivizado. Y lo doméstico lo digo para valorizarlo también. Si uno piensa en este tiempo, ¿cuáles son las tareas de las que no podemos prescindir, aún con la presencia de pandemia? Y son todas esas tareas que históricamente han quedado en manos de las mujeres, que son las tareas incluso que han sido desvalorizadas por sentirlas como tareas domésticas, por ponerlas en un lugar de justamente de la desvalorización. ¿Quiénes nos hacemos cargo de eso? Bueno, fundamentalmente las mujeres. Comer, o sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación, claro, con el afecto, con el cuidado. Por eso digo, la sostenibilidad de la vida fundamentalmente a cargo de las mujeres. Y después, o sea, no podemos dejar de pensar, me parece a mí, por esto que vos decís, esa enorme contradicción. El 45% de la población no tiene gas en la provincia que produce gas para todo el país. Bueno, ahí los tabiques de clase, ¿no? Las dificultades de la existencia justamente por estas definiciones de quienes llevan adelante la política, que son definiciones donde siempre se privilegia a los que más tienen. Entonces, donde tiene que llegar el gas, por ejemplo, no llega el gas y muchas otras cuestiones, ¿no? Porque las condiciones de vida en algunos barrios de Neuquén, la verdad que son, muy lamentables. Es casi del siglo XIX, porque no desde el agua servida, cosas que vos ni te imaginás. Exacto. Y que la pandemia obviamente las resalta, pero estaban desde hace años. Hay barrios que tienen esos asentamientos que pasan a ser barrios y que ya tienen un montón de tiempo, de lugares, se recrea cultura, hay resistencia, todo, pero la situación es tremendo. Y hay que pensar, como me parece a mí, en esos lugares. Yo por eso destacaba antes lo de el tema de lo doméstico, pero como lo doméstico claramente genera comunidad, genera comunalidad en términos de ayudarse, ¿no? Ayudarse a sostener las existencias. Eso me parece que es muy importante y es una práctica que hace a estas prácticas comunitarias de acompañamiento a las que nosotras tanto apostamos, claro, ¿no? Y otra vez están presentes, me parece muy fuerte, todos los estereotipos y los privilegios también de género, porque... Eso me impactó, y los que toman decisiones son varones. En 3 lugares donde grabamos una charla con responsables, bueno, en el caso más fuerte fue el de Roca, tienen que ir a reclamarle a un varón, ¿no? Que eso me impactó, porque siempre era un varón el que las recibía y obviamente la chamullo, ¿no? De que sí, bueno, sabemos de lo que están pasando, bueno, y se tenían que ir siempre con las mamás, pero siempre era un varón, era el grupo de mamás con los bidones de agua. Bueno, en Roca, no sé si lo viste, el caso de que no tenían agua potable directamente y con los bidones y el bebé a cuestas y el bidón, ¿no? Del bidón de 5 o 6 litros. Y cómo eso no es valorado incluso como trabajo, ¿no? Ahí hay que pensar, bueno, parte de lo que se está discutiendo a nivel del Ministerio de las Mujeres y de Género es cómo se promueven justamente los reconocimientos salariales para quienes organizan, en todo caso, promotoras en los barrios, pero no solamente eso, sino reconocer todo el trabajo que hay allí. Vos fíjate que una persona que cuida un niño y que además dedica horas de llevar el agua desde un lugar hacia otro, todas esas horas aparecen como horas donde pareciera que no hay dedicación, ¿no? Que no hay trabajo, son como horas muertas, por decirlo de alguna manera. Y en realidad allí
hay un montón de trabajo, hay un montón de tiempo, hay planificación, cuál es el horario que me conviene ir a buscar el agua, qué pasa cuando van las otras vecinas, dónde hacemos cola o no hacemos cola. Todo eso requiere de una ingeniería enorme a mí me interesa señalar que esos son saberes, que hay allí saberes, que hay conocimientos, que hay formas de organizarse, que aunque no se discutan necesariamente en una asamblea, son formas comunitarias de organización para mejorarse las existencias, esas existencias precarias que ya tienen, ¿no? Así que en eso me parece que ahí hay que valorar mucho más eso y que le corresponde, por supuesto, a los gobiernos, a los estados, dedicar políticas que tiendan a mejorar esas existencias, que tiene que ver con las políticas de distribución. Claro. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo vamos a salir de este tiempo de pandemia? ¿Quiénes van a ser las más afectadas? ¿Quiénes ya están siendo las más afectadas? Y bueno, otra vez, las mujeres, las niñas, las travestis, las personas trans que tienen menos acceso a un montón de derechos y de recursos con los que deberían contar, ¿no? Me parece que digamos, todo va mostrando que las mayores afectaciones van a estar en estas poblaciones. Y como vos decías antes, en esos lugares la mayoría son mujeres, madres, jóvenes. Bueno, porque eso también tiene que ver con cómo se arman las relaciones, cómo hay quienes pueden desentenderse de la crianza y entonces abandonar e irse. Claro. Y cuando no abandonan y no se van, de alguna manera también se desentienden porque estas cosas parece que tienen menos valor y entonces ¿por qué yo, que estoy acá en este mundo para las cosas importantes, le voy a dedicar tiempo a eso, ¿no? Cuando vemos en la televisión, en algunos programas, cuando escuchamos o leemos algunos textos acerca de cómo se están compartiendo de otra manera los cuidados, yo creo que eso alcanza fundamentalmente a la clase media que tiene algunos recursos materiales diferentes para hacerse cargo, porque es indudable que en este tiempo donde no se puede diferenciar bien qué es trabajo, qué no es trabajo, porque el trabajo se nos metió adentro de la casa fuertemente, ahí se ve que todo lo que tiene que ver con los cuidados está un poco más compartido, si se quiere, ¿no? Se nos meten temas de los cuidados en el medio del trabajo cotidiano que uno está haciendo si tiene niñas. Ahora, eso me parece que se está compartiendo más en sectores de la clase media y diría de la clase media acomodada incluso, ¿no? De sectores que tienen ciertas condiciones materiales para poder hacer eso. No pasa lo mismo, por supuesto, con los sectores más vulnerables. Digo por supuesto no porque quiera naturalizar, sino porque es parte de esa estructura y ese régimen capitalista que define así la organización social, ¿no? Que marca la organización social. Vamos, nosotros hacemos el primer corte y seguimos en esta transmisión que estamos haciendo también en territorio, hoy dialogando con Ruth Zurbriggen. Ya venimos. Aten Capital informa, del 1 al 31 de julio, inscripciones para interinatos y suplencias 2021. En este contexto de pandemia y en el marco de las medidas de distanciamiento social obligatorio, el Consejo Provincial de Educación ha resuelto implementar un dispositivo excepcional de inscripción virtual. Es exclusivo para quienes lo hacen por primera vez y para quienes no se hayan inscrito en el año 2019. Es simple, mirá. 1. Ingresás por la pestaña Portal Único Docente desde la página web del CPE, www.neuquén.edu.ar. 2. Te registrás, completás el formulario alta de usuario con tus datos, nombre, apellido, DNI, dirección de correo electrónico,
Te llegará un mail de confirmación de alta de tu cuenta desde donde podrás ingresar al portal con tu usuario y contraseña. 3. Te inscribís. Si es por primera vez, anexá tu título en un archivo con foto o escáner. Si aún no tenés tu título, anda a la pestaña Agregar documentación fuera de término y subí la constancia de título en trámite y/o rendimiento académico y una nota dirigida a la Junta de Clasificación en la que te inscribís explicando la situación. Si rendiste tu última materia pero no tenés constancia, anexás solo la nota explicando la situación. Si no te inscribiste en el año 2019, completás el formulario con las asignaturas y/o cargos para los niveles y modalidades que corresponden, de acuerdo a tu título. 4. Incorporás. Si ya estás en el listado 2020, durante el mes de noviembre podés incorporar certificados de cursos o cualquier otra documentación que consideres pertinente. También hacer cambio de distrito, de escuela cabecera o inscribirte en otros cargos. Ante cualquier duda, comunicate con los números de contacto de la seccional. En defensa de la carrera docente. Aten Capital. Ruth, hay un montón de preguntas que se me han agolpado, pero ¿cómo viste lo del Ministerio de la Mujer? De hecho, se siguen realizando actividades que hace poco, bueno, esto de las leyes que se empiezan ya a traccionar, teniendo en cuenta todo el trabajo que están haciendo las organizaciones, bueno, y la que a vos te referencia, que es la revuelta, que viene también desde épocas muy anteriores, incluso a todo lo que fue la explosión del 3 de junio, todo el trabajo, ¿no? Desde el encuentro de las mujeres ya va por el número 30. ¿Qué observas en todo eso? ¿Hay una institucionalización? ¿Son luchas ganadas? ¿Qué nos podés contar? Bueno, yo creo que son espacios ganados. No creo... Todos los derechos que hemos conseguido, sean desde el movimiento feminista, desde los movimientos sexogenéricos, siempre han sido el resultado de reclamos y luchas con distintas estrategias o acciones que combinan distintas estrategias y que juntan de alguna manera a grupos y organizaciones que a veces tenemos diferencias en el cómo hacer, pero no en el tipo de reclamo, ¿no? Entonces creo que llegar a esos lugares en el Estado, por primera vez hay un ministerio, eso también hay que decirlo, ¿no? Ocupado de estos temas, es llegar para seguir intentando empujar. Digo que hay un enorme desafío a la hora de ocupar esos espacios, porque lo que no puede perder el feminismo en este tiempo, no lo puede perder en Argentina ni en ningún lugar del mundo, es su capacidad revulsiva, ¿no? Entonces, si ocupar esos lugares... ¿A qué te referís con eso? Implica que dejamos la criticidad constante que tenemos, si abandonamos la capacidad de movilización que tenemos como movimiento, si vamos cediendo en nuestros reclamos porque decimos, bueno, este no es el tiempo, ahora no podemos reclamar esto, es decir, que nos quiten capacidad de alguna manera organizativa y capacidad para instalar otros posibles, me parece que la ocupación en esos lugares del Estado no sería lo ideal que fuera así. Creo que hay que ocupar esos lugares para dialogar, para generar otras posibilidades de políticas públicas, para generar la posibilidad de otras vidas, siempre y cuando sigamos empujando desde la calle, desde las instituciones cotidianamente, para que esos cambios sucedan. Porque si ahora nos cruzamos de brazos pensando, bueno, hay un ministerio desde allí, más el Ministerio de Salud, más el Ministerio de Desarrollo Social, más lo que está pasando en el INADI, por ejemplo, con todas las compañeras travestis que están allí empujando un montón de cosas, si nos quedamos de brazos cruzados porque el Estado ya nos reconoció esas posibilidades, me parece que ahí lo único que hacemos es perder.
¿no? Perder porque nuestra principal acción es la acción de la movilización, nuestra radicalidad está en la calle, que es un tiempo también de la pandemia que nos ha quitado, si se quiere, esa posibilidad. Pero yo entiendo que eso sí, es temporal, más tarde o claro, más temprano va a volver a llegar, y llegará a lo mejor con nuevos modos de hacerlo, pero tenemos que seguir allí, porque me parece que eso es lo que atrae, y eso es lo que irradia, y eso es lo que posibilita también que los gobiernos tengan que repensar sus políticas. Hoy, quien no piense con los aportes o quien no mire que el feminismo está trayendo aportes programáticos para pensar la realidad y para cambiar cierto estado de cosas, la verdad que lo único que hace es mostrar su cara conservadora, fundamentalista, porque por supuesto el feminismo está siendo constantemente atacado como el feminismo, los feminismos, como lo peor que le puede pasar a la humanidad, por los sectores antiderechos, por los sectores fundamentalistas, por los sectores que tienen una moral donde les importan las dos vidas, pero en realidad no les importan las dos vidas, les importa controlar algunas vidas, y eso lo muestran. Hoy justamente estaba leyendo una nota de Luciana Pecker, toda la cantidad de mujeres embarazadas que murieron en Brasil desde el inicio de la pandemia, y en Argentina eso no ocurrió, ¿no? Y entonces ¿por qué murieron? ¿Se te lo explicaba? Bueno, murieron por el COVID-19, pero fundamentalmente murieron por las políticas de abandono, claro, que está habiendo, y de no prestar la debida atención que está haciendo Bolsonaro en ese país, ¿no? Entonces, ¿cómo son sectores, representan a esos sectores donde las dos vidas hacen campaña en favor de las dos vidas, pero esas dos vidas concretas en todo caso no se tienen en cuenta porque se las abandona a su suerte? Y entonces las estadísticas muestran, en esa nota de Luciana, la cantidad de mujeres embarazadas en Brasil y cómo eso no ocurrió en nuestro país. Muertes porque se contagiaron de COVID y no fueron atendidas como debían ser en el sistema de salud. Entonces, para mí es importante ocupar todos los espacios. Nosotras decimos las feministas, les feministas, a todas partes, en todas partes. Pero eso también nos pone ante el desafío y la responsabilidad de pensar cómo estamos actuando en ese todas partes, ¿no? Y hay quienes insistimos en dialogar con quienes están ocupando lugares en el Estado porque nos parece que vale la pena, porque reconocemos a compañeras y compañeros que están en los ministerios, por ejemplo, ahora, o en secretarías, les reconocemos ese lugar, ese haber llegado ahí a partir también del movimiento. Pero por supuesto dialogamos y somos exigentes, ¿no? Es decir, por estar en ese lugar no podemos, como dije antes, perder capacidad de mirar críticamente todo lo que está sucediendo y seguir siendo inconformistas. Creo que esa también es una responsabilidad que tenemos y un desafío que tenemos como movimiento, ¿no? Porque cuando pensamos en el feminismo y las atracciones que está generando el feminismo, eso no nos puede hacer pensar que entonces ya está, ¿no? Al revés. Si el feminismo genera atracción, tiene más responsabilidad en mostrar que es capaz de cambiar estas vidas concretas aquí y ahora, y que es capaz de tener un programa a largo plazo que vaya construyendo también con otros movimientos y que vaya construyendo interseccionalmente otras salidas para este mundo. Así que
pero estamos siempre en esa relación que es un poco de tensión. Digo estamos porque ayer, por ejemplo, hubo justamente una reunión del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres y de Género, del que formo parte y en el que quiero insistir, estamos ad honorem. No es un trabajo el que tenemos, o sea, no es un trabajo pago, ¿no? Es un trabajo activista de ir a proponer allí algunas cuestiones para las políticas públicas. Y la verdad que revisábamos el plan que se publicó de parte del Ministerio y le seguimos encontrando problemas al plan y seguimos encontrando las ausencias que tiene el plan, pero lo que hay es una disposición para poder dialogar sobre eso que falta, sabiendo que los cambios no van a venir de un día para el otro, porque acá se necesitan políticas transversales también, porque no puede ser que, o sea, no van a quedar las soluciones a los temas de violencias así en plural por motivos de género, no van a quedar las soluciones solo en un ministerio, ¿no? O se transversaliza toda la política con estas propuestas y con estas miradas, o vamos a seguir siendo como una especie de gueto que trae alguito para aportar para esta comunidad en particular. Y no, lo que queremos pensar es cómo se cambian todas las relaciones y cómo se cambian las mentalidades en relación a cómo deben ser las relaciones entre las personas, entre los géneros, entre las distintas entre los distintos modos amatorios que tienen las personas entre sí, ¿no? Si querés hacemos un corte ahora, un pequeño corte y ya volvemos, porque quiero que hablemos un poco de socorro, de las socorristas. Mirá, estamos caminando en la plaza, porque obviamente las actividades no han parado a lo largo de la cuarentena, ¿no? Y venía de mucho antes, así que vamos a un corte y ya seguimos. Aten Capital informa, del 1 al 31 de julio, inscripciones para interinatos y suplencias 2021. En este contexto de pandemia y en el marco de las medidas de distanciamiento social obligatorio, el Consejo Provincial de Educación ha resuelto implementar un dispositivo excepcional de inscripción virtual. Es exclusivo para quienes lo hacen por primera vez y para quienes no se hayan inscrito en el año 2019. Es simple, mirá. 1. Ingresás por la pestaña Portal Único Docente desde la página web del CPE, www.neuquén.edu.ar. 2. Te registrás, completás el formulario alta de usuario con tus datos, nombre y apellido, DNI, dirección de correo electrónico. Te llegará un mail de confirmación de alta de tu cuenta desde donde podrás ingresar al portal con tu usuario y contraseña. 3. Te inscribís. Si es por primera vez, anexá tu título en un archivo con foto o escáner. Si aún no tenés tu título, anda a la pestaña Agregar documentación fuera de término y subí la constancia de título en trámite y/o rendimiento académico y una nota dirigida a la Junta de Clasificación en la que te inscribís explicando la situación. Si rendiste tu última materia pero no tenés constancia, anexás solo la nota explicando la situación. Si no te inscribiste en el año 2019, completás el formulario con las asignaturas y/o cargos para los niveles y modalidades que corresponden, de acuerdo a tu título. 4. Incorporás. Si ya estás en el listado 2020, durante el mes de noviembre podés incorporar certificados de cursos o cualquier otra documentación que consideres pertinente. También hacer cambio de distrito, de escuela cabecera o inscribirte en otros cargos. Ante cualquier duda, comunícate con los números de contacto de la seccional. En defensa de la carrera docente. Aten Capital. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho.
inscripción ya. Me quedaba para si no se me iba en la charla después de lo del ministerio, ¿qué onda Socorro? ¿Cómo estuvo trabajando? Me imagino que eso no ha parado. No paró. ¿Cómo se organizaron? El tema de los cuidados, los protocolos, la cuarentena. Bueno, la red de socorristas a nivel de todo el país, desde el día 1 de la cuarentena, decidimos que ningún teléfono se apagaba, ¿no? Digo ningún teléfono porque hay 54 colectivas en esta red y en ningún momento se nos ocurrió, hasta entender un poco más de qué va la cosa, tenemos que apagar las líneas. Lo que sí definimos también con eso de ninguna línea se apaga, fueron nuevas estrategias, porque había que poder pensar cómo dar respuestas, cómo hacer sentir que estamos cerca en un tiempo donde a las personas se las desalentaba, por ejemplo, para ir al sistema de salud por posibilidades de contagio. Todavía sucede eso, ¿no? Entonces definimos la atención telefónica en casi todas las colectivas, más tiempo de atención telefónica. ¿Por qué? Porque a lo mejor teníamos la misma cantidad de llamadas, pero el tiempo de las llamadas es mucho más largo, justamente por las angustias, porque el primer mes también todo lo que tuvo que ver con las violencias contra las mujeres fue un tema, que nos ocupó mucho para poder dar respuestas. ¿Vos decís por el tema del encierro con el golpeador? Tema del encierro, porque había mujeres que decían: yo no le puedo decir a nadie de mi familia que voy a abortar y están todos acá, y no me puedo ir de una amiga porque mi amiga me contó que ella cuando abortó se había ido de su prima, por ejemplo, ¿no? Claro. O de su abuela. Todo eso no se podía hacer. Entonces hubo que desarrollar la creatividad, digo yo. Pero una cosa que hicimos fue entonces no apagar las líneas de teléfono, tratar de sostenerlas el mismo tiempo o más tiempo, hacer una fuerte campaña que hicimos en las redes sociales con el eslogan "Estamos cerca", exigir mucho más a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que el 0800 diera respuestas, y la verdad que allí tengo que decir que hicimos unas articulaciones muy interesantes, el 0800 de Nación, revisar todo el mapeo que teníamos de profesionales de la salud amigables, garantistas de derechos. ¿Y por qué digo revisar el mapeo? Porque también el sistema de salud hizo reacomodos. Entonces, a lo mejor en un centro de salud donde durante toda la semana se podía ir a solicitar una ILE en tiempos sin pandemia, ahora con la pandemia había reestructuraciones que implicaban ahora solo pueden venir los miércoles. Entonces, la articulación con el sistema de salud también está siendo clave para el acceso a las interrupciones legales de embarazos y para poder seguir dando respuestas. A este momento, creo que alrededor de entre el 1 de enero, que no es desde el inicio de la pandemia, pero entre el 1 de enero de 2020 y fines de mayo, esta red había acompañado a casi 7.900 mujeres y 6 personas trans en sus procesos de aborto. Eso habla de la capacidad que tuvimos de organizarnos y reorganizarnos para seguir dando respuestas. ¿Qué nos quitó la pandemia? Y allí es lo que más extrañamos. Nos quitó los talleres presenciales. Uh-huh. Los talleres grupales, esos talleres que para nosotras son el momento de mayor politicidad, porque no solamente damos la información, sino que allí fundamentalmente lo que hacemos es poner a circular la palabra, poner a circular la capacidad de escucha para colaborar en pensar sobre el devenir de esa decisión que ya tomaron cuando nos ven, ¿no? Ya la tomaron, pero le ponemos
rostro, color de piel, tonos de voz a esas personas que van a abortar. Eso ahora está parado. Claro, eso ahora no lo podemos hacer, entonces fundamentalmente nos comunicamos a través de videollamadas, a través de llamadas por WhatsApp, pero le quita ese contacto que para nosotras y nosotros es tan importante. ¿Esto es en todo el país? ¿Estamos hablando Sí. acá de Neuquén, Río Negro? No, estamos hablando de todo el país porque en toda la red definimos desde el inicio de la cuarentena estas cosas que te digo. Porque ahora, a vos, acá en Neuquén, disculpa, ¿puede llamarte una chica de La Rioja? pero nosotras le vamos a dar contacto con las compañeras de La Rioja si hay colectiva en La Rioja, que sí hay. Supongamos, pero si no hubiera, ustedes asesoran igual, la acompañan sí, ahí a la... Sí, y entonces ahí hacemos como estos cruces de, bueno, a ver, en ese lugar no hay nadie, pero no hay ninguna colectiva de la red, pero vamos a contactarte a través del 0800, vamos a ver qué respuesta te dan. Entonces, por ejemplo, en algunas provincias hizo que la Dirección Nacional tuviera que llamar a tal o cual servicio y a una mujer mandarle la ambulancia para que la llevaran a ese hospital para acceder a ILE, porque en el pueblo donde ella vive no hay nadie que garantice interrupciones. Entonces, lo que fuimos haciendo es tremendo, o sea, es un laburo artesanal. De laboratorio, pero artesanal. Artesanal. Porque tenés que ir coordinando. Y Ruth, en el interior de la provincia... También sucede, lo que pasa que tenemos que decir que en la provincia de Neuquén hay un camino recorrido muy, muy grande que nos permitió justamente a partir de profesionales que están en la red de profesionales por el derecho a decidir y otros profesionales que no están en esa red pero que son garantistas de derechos, nos permitió esta cosa de el contacto casi permanente, diario. La verdad que yo pienso que nosotras y nosotres desde la red de socorristas pudimos seguir dando respuestas por el acumulado de estos años. Sin los diálogos con el sistema de salud de todos estos años, sin las articulaciones, hubiera sido todo mucho más difícil, y en ese sentido a mí me parece que muestra lo acertado de la política de dialogar y de articular durante todo este tiempo con el sistema de salud, o por lo menos con profesionales del sistema de salud y a veces también con quienes toman decisiones en el sistema de salud, que eso también es muy importante. Nuestra definición, por eso es casi artesanal, como vos decís, nuestra definición, además de decir estar cerca, hacia el interior de la red fue, si venimos diciendo que no abandonamos, no vamos a abandonar tampoco ahora, y entonces es una a una. Esa fue una definición que parece así sencilla, pero que contiene todo un programa de acción, porque una a una es: llama a la mujer de Puerto San Julián, no hay nadie ahí, pero tenemos que hacer todas las triangulaciones o lo que sea necesario para que esa mujer de San Julián sienta que va a poder resolver, sepa que va a poder resolver y que lo resuelva. Entonces, con esto quiero decir, hay también mucha más conexión entre las redes. Me parece que este tiempo nos hizo también consultarnos mucho más, porque a veces hay una persona, por ejemplo, que necesita abortar y a las 3 de la mañana se mete en internet a ver qué encuentra. Claro. Y llama al primer número que encuentra el otro día a la mañana, al primer número que esté prendido. Los números de teléfono de la red de socorristas lamentablemente no están las 24 horas del día prendidos. Digo lamentablemente porque ojalá pudiéramos hacerlo, pero nuestro activismo voluntario nos impide hacer eso, ¿no? Entonces, si una persona llama a un teléfono que no es el más cercano a su lugar de residencia, sí tiene que saber cuando corta esa llamada que va a tener solución.
Esa es nuestra definición. Por eso también el una a una. Y mucha articulación. Yo creo que ahí también es clave eso, ¿no? Bueno, ¿quién la recibe? ¿Qué equipo de salud la va a recibir? Bueno, nosotros no podemos. Bueno, aquel. Bueno, a ver ustedes. Yo creo que estamos haciendo... Eso lo están documentando, porque todo. Ustedes le dan mucha bola todo. A que quede guardado un registro, ¿no? Han sacado libros, han hecho buenos videos, está lo de... Estoy pensando en lo de Friedrich y un montón de cosas que van armando como para dejar siempre ahí, ¿no? Los mojones para que las que vienen atrás agarren todo ese caudal. Es que además yo estoy convencida que todo lo que estamos pudiendo documentar en este tiempo, porque también estamos documentando las violencias que sigue ejerciendo el sistema de salud en este tema, ¿no? O sea, hay amigables, pero también hay gente que decís, ojalá nunca te tocara atenderte. Hay niñas embarazadas a quienes un profesional de la salud o un equipo de salud las ha desalentado en su aborto, diciéndoles que se van a morir si abortan, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos documentando también. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que nos va a dejar este tiempo a la red de socorristas y socorristas es una descripción muy densa de los problemas que seguimos viendo en el sistema de salud y de las buenas prácticas que también hay en el sistema de salud, y eso va a fortalecer enormemente la reglamentación, pienso yo, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Quiero decir, tenemos allí para aportar un montón acerca de cómo tiene que ser implementada después. Entonces, en ese sentido, me parece que esto ya lo teníamos en cierta medida, pero me parece que este tiempo de pandemia nos da una descripción, como digo, mucho más densa, mucho más profunda de destrato, de maltrato, de violencia, que a veces es sutil. Por ejemplo, el otro día una jovencita de provincia de Buenos Aires a la que se la desalienta y se la convence que no aborte, 15 años, la mamá y ella decían, nos trataron bien, pero les desalentaron toda la decisión, ¿no? Y además las tuvieron 6 horas en un hospital. Pasaba de una entrevista a otra, de la entrevista a la ecografía, ahora esperá porque el análisis... ¿En provincia? Sí, en un pueblo de provincia de Buenos Aires, ¿no? De la costa. Entonces yo digo, eso está mal, eso no puede suceder, ¿no? Pero bueno, no se termina de ver. A veces nosotras encontramos, modos de violentamientos que las personas no lo viven así, también por sus concepciones acerca de lo que es el buen trato o el maltrato, ¿no? Pero es como que es muy nuevo y uno tiene tan naturalizado un montón de cosas que vos decís, hasta que caes, capaz que pasa un montón de tiempo. Sí, y hasta que también te convences de que no sé si te convences, hasta que sabes más acerca de que tenés derecho a la interrupción legal del embarazo. Parte de lo que estamos haciendo es eso, dar a conocer que las causales de aborto legal existen, que son amplias, que si pensamos la salud de manera integral, toda persona que va a solicitar un aborto al sistema de salud se le debe garantizar, porque la salud no es solo la salud física, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo, me parece a mí, es ayudando también a hacer difusión de las causales que ya tenemos, porque Argentina no tiene completamente penalizado el aborto. No somos Costa Rica, no somos El Salvador en relación a ese tema, quiero decir, ¿no? Que donde están completamente penalizados, está prohibido para cualquier circunstancia. No pasa eso en Argentina.
por el cobro total del medio aguinaldo. En este contexto de emergencia sanitaria, social y económica, la salida no puede ser el ajuste a las trabajadoras y trabajadores de nuestros ingresos, y en particular nuestro aguinaldo, fomentan el consumo interno y contribuyen así al sostenimiento de la economía de miles de familias neuquinas. Rechazamos el aguinaldo en cuotas. Exigimos el aguinaldo completo. Aten. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Nosotros en esta parte final, un diálogo que siempre que tenemos con Ruxen nos expande porque uno aprende un montón y quiere saber más y tiene un montón de cosas para preguntar, desde también las discusiones adentro del feminismo que se han visto un montón ahora con todo el tema que a veces uno de muy ignorante pregunta y queda todavía más ignorante, pues no sé, el caso del abolicionismo, todos esos debates que atraviesan el feminismo, que uno los quiere aprender, fisgonear y saber, bueno, pero qué es lo que se discute ahí. Pero hoy la verdad que el tiempo se nos ha hecho muy corto. Yo no quería, Ruth, terminar el programa sin hablar un poco de Graciela. La noticia fue una noticia muy fuerte, para nosotros en Cartago fue también muy doloroso. Graciela nos acompañó un montón en los inicios del programa, y bueno, siempre estaba presente cuando habría que brindar un testimonio y estar ahí, y estaba, y de repente un día nos encontramos con no solamente el hecho de que no estaba más, sino que bueno, tuvo una enfermedad y todo lo que significó hacia adentro de Neuquén. Creo que sos la voz hoy que nosotros podemos recurrir para entender a la figura de Graciela y qué es lo que nos dejó. Bueno, Graciela fue una gran maestra. La verdad que si algo le reivindicamos es la capacidad que tuvo de enseñarnos, a mí en particular, de enseñarme a pensar. Yo creo que Graciela nos ayudó mucho en la revuelta. Fue clave su presencia para eso, ¿no? Para ayudarnos a pensar. Pareciera que lo que estoy diciendo es, ay, bueno, si las personas piensan. No. Pero hay mecanismos para pensar que te hacen ser crítica incluso de vos misma, ¿no? O sea, sospechosa, siempre sospechar. La verdad que es una pérdida enorme. Yo cuando escucho a compañeras, compañeros y compañeros que dicen, bueno, pero está porque su legado es tan importante, sí. Pero yo siento su ausencia de manera contundente, y ella además fallece unos días antes de todo este tiempo difícil. Entonces, más de una vez nos encontramos pensando qué haría Graciela si estuviera en este momento acá con nosotras, ¿no? Con nosotros. Es parte de lo que se nos viene. Y bueno, y fue una constructora también de posibilidades de articulación y de diálogo, ¿no? A nosotras también nos ayudó a entender y a pensar mucho sobre las necesidades del pueblo mapuche, que digo, una puede acordar en términos generales con ciertos reclamos, pero comprender cuestiones de su cosmovisión, de sus sentidos, en eso Graciela tenía una capacidad de escucha enorme, y ahí armó tanto diálogo y tanta pedagogía con las compañeras y los compañeros también de las organizaciones mapuches, en particular de la COM, pero me parece que todo eso también fue un plus que nos trajo Graciela para pensar las interseccionalidades. A veces con Graciela teníamos como, esto es una confidencia si querés, pero bueno, teníamos discusiones. Graciela y yo éramos muy amigas
en términos de amigas políticas. Nuestra vida se organizó a partir de nuestros compromisos con el feminismo, con la educación pública, pero también teníamos diferencias, ¿no? Y creo que esas diferencias nos hacían potentes a las dos. Y parte de esas diferencias era que a veces ella planteaba cosas y yo le decía, Graciela, esto no tiene ningún nivel de concreción, no. Y a la larga le íbamos encontrando el nivel de concreción de algunas cosas que ella me planteaba, ¿no? Yo la extraño muchísimo, la extraño porque fue parte de mi existencia, porque mis últimos 20 años, fue la relación más importante que yo tuve en mi vida, ¿no? Una relación de amistad política y de compañera de andanzas y también de mi desarrollo como activista, ¿no? Ella fue parte de eso, como hay otras maestras en mi vida, pero ella como la fundamental. Así que creo que nos hemos perdido a una enorme compañera y yo la extraño mucho, pero a la vez también hemos aprendido muchísimo con ella y me quiero quedar con eso. Claro. Eso es lo más importante, por supuesto. Y la hemos pasado muy bien también y hemos... Esa imagen de las dos en la comisaría, esa noche que las amedrentaron, que les querían quitar las cosas, que las hicieron ir, fue también creo que una imagen imperecedera también para toda... como que ustedes han armado una caja de herramientas para cualquier joven rebelde que necesite empezar a tener un pequeño arsenal, ¿no? Y ahí yo me quedo con esa imagen porque como uno labura en lo audiovisual le da mucha pelota a eso, y esa imagen de las dos ahí juntas, trabadas, ¿no? Como si fuera un scrum de rugby frente a un enjambre de periodistas que se habían acercado, pues eso fue a la madrugada, recuerdo, ya estaba acá, y que la policía las amedrentó, lo que le hace siempre a todos los militantes populares. Pero creo que esa imagen es como una caja de herramientas, ¿no? Como diciendo, por ahí puede venir la cosa cuando necesites aprender y saber de dónde emanar, ¿no? Para sacar más ideas, organización y sobre todo una rebeldía, ¿no? Sí, en esto que traes pienso que parte de lo que hacía o que hizo de nuestra relación es que cuando estábamos en momentos así de acción, si querés, o de ese tipo de acciones, ninguna dudaba de la otra, ¿no? Siempre había como mucha confianza y encarábamos la cuestión de la misma manera. Recuerdo que ese día parte de lo que nos quisieron hacer fue sacarnos fotos, hacernos entrar de manera individual, a sacarnos fotos, que de frente, que de perfil, y nosotras nos negamos. Dijimos, no solo que no nos vas a sacar, no vamos a entrar ahí. Y eso fue un escándalo y ahí tuvieron que llamar a un fiscal porque no nos dejábamos sacar fotos. Después con la revisión física fue lo mismo, nos decían que teníamos que pasar de a una, les dijimos que no, que nuestro derecho era estar juntas. Y todo eso después lo pensábamos y se lo contábamos a las compañeras de la revuelta y las compañeras que también habían estado en la actividad, pero que fuimos lo suficientemente inteligentes en ese momento para decirles váyanse, que no se den cuenta, salgan de acá, córranse. ¿Por qué? Porque nosotras también sabíamos que tenemos otro lugar, digamos, en relación a este tipo de ataques, ¿no? Trabajos consolidados, un lugar institucional como tenía Graciela siendo autoridad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Digo, no es lo mismo ataques a esas personas así que van ocupando determinados lugares que lo que le pasa a un joven que detienen en el barrio, que amedrentan, que torturan, ¿no? Y vos fíjate que eso fue una noche así, que terminó a la madrugada, pero nosotras nos vio alguien en la calle y enseguida movió para que se juntara gente en la comisaría, para no dejarnos solas. De verdad que fue un evento que nos sorprendió de la capacidad que hubo rápidamente de convocar también, y eso de alguna manera también muestra los sostenes, ¿no? Y lo que fuimos armando en estos años, me parece, porque es parte de eso.
Bueno, te agradecemos un montón. Nosotros queríamos aprovechar este ratito que estábamos hablando para también sumarnos a ese recuerdo y ese homenaje que le queríamos hacer a alguien que estuvo muy presente en el programa y que bueno, nosotros también no fue muy rápido y creo que parte de lo que fuimos haciendo con Graciela en todo este tiempo en la revuelta, y ella ahí tuvo otra vez un papel fundamental, fue la posibilidad de mostrar que nuestro hacer acá también tiene que ver, o fundamentalmente tiene que ver con una disputa por los sentidos, y en eso de una disputa por los sentidos es volver a definir todo. El feminismo o los feminismos tenemos que tener esa capacidad de volver a definir todo, porque los términos con los que se han definido las cosas son términos asentados en los racismos, en la misoginia, en el heteropatriarcado. Bueno, ¿cómo volvemos a definir todo para redefinir las existencias, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Fue una charla amorosa. Siempre cuando uno está con Ruth no solamente no deja de aprender, sino que también se deja llevar la charla. Prácticamente hay que sentarse a escucharla y a seguir difundiendo todos estos materiales dentro de las medidas en las que nuestro humilde espacio siempre lo permite. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene acá por nuestro canal Con Más Cartago. Hasta entonces. El año 2010 fue un año donde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tuvo como una de sus focalizaciones que en las universidades se pidieran por el tratamiento